Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mis queridos amigos de Finanzas Personales a la Carta. Mi nombre es Adrián Díaz, soy el director y fundador de este maravilloso proyecto que ustedes ya lo saben. En este podcast, pues hablamos de los temas que a todo el mundo nos interesa, pero que pocos pueden hablar de ellos, porque a veces ya lo saben, o son muy complicados, o tenemos una barrera psicológica de decir que yo no le entiendo a este tema, pero afortunadamente aquí siempre tenemos especialistas bien calificados, pero sobre todo los temas bien deshebraditos, bien explicaditos. Y ustedes lo saben y lo han pedido. En los últimos días hemos estado escuchando que nos van a expropiar nuestra cuenta de ahorro para el retiro, que se están robando nuestro dinero, que uno u que otro partido son unos rateros, que el presidente se quiere quedar con la lana y que esta nueva ley y que esta nueva propuesta, y la verdad es que todos estos dimes y diretes hoy serán tumbados. Nos vamos a quedar con opiniones, sí, pero de profesionales, pero sobre todo quédese con la confianza de que vamos a estar escuchando en los próximos minutos explicaciones de gente que está dentro justamente del tema de las pensiones, que saben perfectamente de qué estamos hablando y créame que nos van a decir por dónde va y por dónde no va esta famosa propuesta. Voy a presentar primero las damas, por supuesto, a Miriam García. Miriam García es egresada de la licenciatura en Administración por el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Actualmente cursa el séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, enfocándose en el estudio de la seguridad social y desde 2012 su campo de trabajo ha sido la asesoría en pensiones. Mi querida Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches o a la hora que nos estén viendo. ¿Cómo te va? Bien, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para hablar de un tema que me encanta. Es decir, me gusta Excelente. mucho la seguridad social, entonces encantada de estar aquí. Ya verán que Miriam es una apasionada del tema. Ahorita la vamos a estar escuchando. Créanme, de verdad, sé lo que les digo. Es súper apasionada. Y ahora déjenme presentar a Rolando Talamantes. Es especialista en temas de pensiones y finanzas personales. Desde hace 10 años, agente certificado por la Comisión de Seguros y Fianzas con especialidad en planes personales de retiro y pensiones privados. Mi querido Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches, Miriam. Gracias por la invitación. También un placer de platicar de esos temas que hoy han causado mucho ruido y pues bueno, también tratar de irlo matizando. Claro, vamos a empezar dando contexto. A ver, la semana pasada, creo, todo este rollo empezó por una propuesta de dos diputados del partido de Morena, en donde están anunciando la creación de un fondo de pensiones para el bienestar. ¿Ok? A partir de ahí, y empiezo con Miriam, se empezó a generar, Miriam, una sarta de desinformación impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque si de por sí los mexicanos no sabemos cómo manejar nuestra Afore, bueno, ni siquiera sabemos en dónde está nuestra Afore o si tenemos una Afore, bueno, pues entonces, pues ahora con esta nueva propuesta, la desinformación fue total. Miriam, danos luz en este tema. ¿Qué es exactamente lo que están proponiendo estos diputados? Y ya nos estarás diciendo si conviene o no conviene. Te escuchamos. ¿Te parece si empezamos con Miriam, Rolando? Adelante. Por favor. Pues, la propuesta fue presentada ante la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados con el objetivo de crear un fondo para el bienestar. Esta iniciativa ya se venía hablando desde fechas, es una promesa también del presidente, o sea, apoyar en el tema de las pensiones. Entonces, lo que se empezó a discutir y lo que se aprobó en un dictamen, y a veces existe también mucha confusión, porque cuando dicen se aprobó, las personas lo dan por hecho. Y el hecho de que en una comisión lo haya aprobado solamente es una parte del proceso legislativo. Entonces, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues lo que busca es que los ahorros de las personas, de los trabajadores que ya tengan 70 años o más cotizando y que hayan cotizado al IMSS o 75 años o más y tengan periodos cotizados en el ISSSTE y que no lo hayan reclamado, esas cuentas que se inactivan después de un periodo que dejan de recibir aportaciones, pues
pueda ser transferido a un fondo a través de un fideicomiso administrado por el Banco de México, para que de esta manera pueda también complementar este recurso las pensiones de las personas que están reclamando ese derecho y que sus recursos son insuficientes. Entonces, ahora sí que realmente esa es la propuesta, tener ese fondo, ese dinero que sí es una cantidad importante, 40 pero mil yo millones de cons pesos, ¿no? Exactamente. así es, pero yo considero que no, es un derecho que sí, y lo han remarcado mucho, es imprescriptible en el momento en que el trabajador lo reclame, pues está a su disposición, en el momento en que los beneficiarios se enteren de que existe un recurso aportado, ahí sí se va a poner a su disposición. Y dentro de la iniciativa está contemplado, pues, que establezcan las reglas de operación, que se emita un consejo, pero yo en lo personal, yo no estoy en contra del fondo, estoy en contra de que ese fondo sea financiado con recursos de las administradoras, recursos que ya son propiedad de trabajadores. Y que sí, la Ley Federal de Trabajo establece que cuando ya no hay beneficiarios, que son la esposa, ya no hay hijos, ya no hay dependientes económicos, entonces el último beneficiario sí es el IMSS. Pero entonces no está mal tampoco que sea el IMSS, porque el IMSS al final está pagando pensiones, pero que tanto los recursos de los trabajadores que cotizan al IMSS, que cotizan al ISSSTE, se vaya a una sola cuenta concentradora, en mi opinión, siento que va regresando a cuando estábamos hablando de sistemas de beneficio definido, donde todo iba a una cuenta concentradora y tú sabías cuánto ibas a recibir de pensión sin saber de quién era cada aportación. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, o sea, ¿cómo van a identificar los recursos? Cuando yo he tenido personas que justo su fondo, en el caso de los recursos de vivienda, por ejemplo, cuando ya transcurre cierto tiempo, 10 años de que no han sido reclamados, estos recursos pasan a ser administrados por el Infonavit a través de una reserva. Y actualmente estoy batallando para reclamar ese recurso de un trabajador que está vivo, que se jubiló y que la Afore no le entregó, y que el Infonavit no le entregó en su momento, y ya lleva 13 años tratando de reclamar ese fondo y no se lo han entregado. Hemos presentado escritos y la ley establece, pero no contestan. Entonces, ¿cómo garantizar que ahora estos recursos puedan ser entregados? Cuando yo también tengo y atiendo a muchas personas de 70 años y más. O sea, que les estoy ayudando a gestionar su pensión, que se olvidaron que habían cotizado hace 20, 30 años, que no saben. O sea, tengo clientes de 80 años que hace poco apenas esta semana, a una persona de 80 años, le ayudé en su proceso de pensiones del instituto. Entonces, están las personas, pero solamente hace falta asesoría. Entonces, no considero que obtener ese recurso, o sea, sea una solución para el problema de pensiones que tenemos actualmente en México. Ok, a ver, Miriam, me encanta este contexto que haces porque tú estás al día en la práctica, todos los días estás justamente viviendo estas fallas técnicas de la ley, ¿no? Entonces te preguntaría, Rolando, hay que recordarle también a la gente que hubo una reforma en el 2020, ¿no? En donde los recursos reclamados se quedaban en la FORE, ¿no? Esto es importante que lo sepa la gente, pero aquí viene mi pregunta, Rolando. Cuando estos recursos no eran evidentemente reclamados y llega la edad de jubilación, es decir, 65 años de edad, estos recursos ya no generan rendimientos, porque los rendimientos se dan sobre las aportaciones tripartitas, patrón, gobierno y trabajador, o a menos de que haya aportaciones voluntarias. Entonces, ya existía por lo menos este fondo, pero pasivo, ¿no? Entonces, esto sí hay que aclararlo, es importante que lo sepan. Las Afores, no sé si estoy utilizando bien la palabra, Rolando, jineteaban la lana. Eso sí es verdad, porque al no generar intereses para el trabajador, pues ellos libremente podían tomar ese dinero y seguirlo invirtiendo, ¿no? ¿En qué? No lo sabemos. No sé si la ley lo permita o no, pero sí sabemos que cuando cumple 65 años de edad, ese dinero que el trabajador logró ya no genera rendimientos porque los rendimientos se generan sobre las aportaciones. Si estoy en un error, por favor, eh, eh, pues corríjanme, pero de acuerdo a lo que yo investigué con la ley, esto es lo que está pasando. Entonces, este fondo, ojo, ya existía, ya había un fondo establecido de gente que no
ha reclamado sus afores, ¿no? Que no ha reclamado su ahorro. Pero ahora lo que están haciendo es que en lugar de que se lo quede el banco, pase a este fondo del bienestar en donde sí se va a poner a trabajar ese dinero. Y según lo que he leído, es que cuando el trabajador pida su dinero, tenga 80, 90 años, 100, o los beneficiarios pidan ese dinero regresará a la cuenta del beneficiario o de la persona de titular del contrato, del Afore, para regresárselo. Miriam tiene toda la razón. No estamos con los puntos claros de cómo vamos a reclamar justamente ese dinero cuando esté en el fondo. Pero, Rolando, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta política? ¿Por qué tanto debate con este asunto? Si ya sabíamos que existía este fondo, ¿no? Pero ahora, porque se lo quieren llevar a un fondo llamado Bienestar y ponerlo a invertir, se están dando hasta con la cubeta. Rolando, te escucho. Mira, de hecho, sí quiero corregir algunos detalles que mencionaste, Adrián, nada más como particular, ¿no? La ventaja que tienen los sistemas de cuentas individuales es que el dinero ahí está, o sea, no pasa a algún fondo, sino que si tú estás cotizando al Seguro Social, voy a ponerlo ahorita en mi ejemplo, ¿no? Yo tengo 45 años, ¿ok? En algún momento trabajé en una empresa, se acumuló la aportación del patrón, el gobierno y mía, cambió en el 2020, ya no hay las mismas aportaciones, pero bueno, yo salí antes de eso, y ahí tengo un saldo, ¿no? Ese saldo sigue trabajando de acuerdo a una CIEFORE. Esa CIEFORE está, digamos que, acomodada por mi edad. Hay digamos que, también hubo una reforma. Por eso son las generacionales en el 2020. Exactamente. Corrígeme, Miriam, si fue en el 2017, 18 más o menos. 17, si no mal recuerdo, ¿no, Ajá, Miriam? porque antes había nada más Sí. 4 CIEFORES, ¿no? Que eran grupos, el 1, 2, 3, 4. Incluso hubo Eran 5. una posibilidad de que si tú te querías ir al grupo 4, que era el de mayor rentabilidad, porque tenía mayor renta variable, lo podías hacer, ¿no? A elección tuya. Ahora ya no, ahora ya son 10 CIEFORES y en la que estás por edad te toca y ahí sí se quedan. Entonces, pues hay una CIEFORE para mayores, dependiendo de la edad de la fecha de nacimiento, que ahí está, ¿no? Ahí se ha quedado. Y el fondo sigue trabajando, pero ya prácticamente menos, ¿no? Hoy vemos en la tabla de la CONSAR, donde están las diferentes CIEFORES, y vemos que las CIEFORES que están ya en edad de arriba de 60 años, las personas, pues ya no genera tanta utilidad, porque ya estás muy cerca del retiro, ¿no? Entonces, ese fondo ahí está. Lo que existía ya, y es cierto, es que si una persona no reclamaba en 10 años ese fondo, después de su edad, digamos, de retiro, jubilación, a los 65 años, ese fondo podía ser tomado, lo cual no ha ocurrido, ¿ok? Y bien dices, ¿no? Ahora todos nos desgarramos las vestiduras porque a cualquier cosa que pongan bienestar, pues ya prende los focos de mucha gente, ¿no? Yo apoyo lo que dice Miriam, yo también soy, digamos, yo que me dedico a ayudar a la gente a pensionarse, a los trámites, gestiones, gente que hoy pues no tiene la cultura no solamente financiera, sino incluso tecnológica, ¿no? Llega a un lugar y le piden firma digital. ¿Y qué es eso, joven? Yo firmo con una pluma especial. No, no, Es no. una realidad, Rolando, sí, Sí, o sí. sea, hoy Y lo vemos a los vivimos los adultos tres, mayores ¿eh? formados en el día de pensión porque no manejan una aplicación donde ya no tienen que formarse, ¿no? Pero bueno, el punto es muy buena, digamos, la intención. Lo malo es que otra vez regresamos justamente a esa etapa opaca que tenía pues, los fondos de la ley 73, que era lo que pagaba pensiones, porque realmente no se sabía. Yo les digo que es como una alberca donde tú llegabas con un vaso de agua y aventabas un vaso y pues yo ya aventé mi vaso, pero ¿cuál es mi agua, no? Pues todo queda en el fondo y había alguien que agarraba una cubeta y compraba un equipo de fútbol, como lo fue con el Atlante o incluso el Santos Laguna, o sea, donde había balnearios como el de Tepetongo y cosas de ese tipo, donde dices, pues todo salía del Seguro Social, porque había un superávit porque los pensionados eran poquitos y los trabajadores eran muchos. Cambió la pirámide poblacional y pues se tuvo que hacer las modificaciones que ocurrieron justamente con Cedillo. Pero, repito, el hecho de que haya una intención de mejorar esas condiciones es muy buena. El problema es que, repito, no se está transparentando. El punto de hablar de los 40,000 millones de pesos, de 2 millones de personas que
de acuerdo al Infonavit, no están activos el día de hoy. Y que si lo repartiéramos esos 40,000 millones entre todos esos trabajadores son 20,000, o sea, no es que esté haciéndolo menos, ni mucho menos, sino se trata de entender la magnitud de todo eso, ¿no? 40,000 millones no sirve para cubrir las necesidades de todas las personas que están llegando a la etapa de retiro y que les dijeron, de acuerdo a lo que fue una propuesta, no fue decálogo, sino fue 20 propuestas que lanzó el presidente en el 5 de febrero de este año. Y pues esta es la continuación, ¿no? Oye, ya dijo el presidente, pues hay que acomodar, ¿no? El Fondo del Bienestar, pues ya lo dijo, y pensiones de 16,000 pesos, por lo que es el promedio de los trabajadores en activo, cuando en su momento también habían dicho que iba a ser el 100% de tu último salario, lo cual ya vimos que no es cierto. Entonces, ¿cómo va a nutrirse ese fondo? Pues las utilidades del Tren Maya, la refinería, vaya, Sí, digamos que proyectos que no son productivos en estos que momentos, hoy no Rolando, son aparte. productivos, ¿no? O sea, yo les digo, a mí me encanta la IFA, yo he viajado a la IFA y me encanta, es un aeropuerto precioso, pero no hay dónde desayunar, no Que no hay hay. tanta gente como en el Sí, internacional. o A sea, mí me de encanta verdad, por sí, eso. me siento que llegué a un aeropuerto fantástico, pero está muy bonito, ¿no? Pero Sí, soy opera con pérdidas, ¿no? O sea, y ahí están los números, ¿no? Yo no soy experto en esa parte, pero ahí están, los he visto. Entonces, es a dónde voy, de dónde va a generar esa utilidad y finalmente cómo van a hacer para cubrir esos, no sé. Pero Claro, repito, el ruido es que me van a quitar mi Afore. sí, Decía con Adriana antes de entrar ya al aire que esta semana he atendido 5 personas que son mis clientes para pensión, que, oiga, licenciado, es que ya, y si ya me pensiono ahorita, se puede porque me van a quitar mi Afore. Le digo, es que de entrada usted no se va a pensionar con su Afore, usted se va a pensionar con la ley del Seguro Social 1973 y le va a entregar los recursos del SAR 92, Retiro 97 y la subcuenta de vivienda. Lo demás sí se lo va a quedar el Seguro Social para pagar su pensión. Pero no le van a quitar su pensión, no le van a quitar su pensión, no le van a quitar su dinero en una Afore. Es que he escuchado mucho y que al rato. Esa incertidumbre, Adrián, Miriam, esa incertidumbre es lo que no queremos que ocurra. Queremos que la gente ahorre para su retiro. ¿Cómo va a ahorrar para su retiro si tiene miedo de que le quiten su dinero? claro, Yo ponía este ejemplo ya para finalizar en esta parte de mi participación. Imagínate que tengas 6 millones de pesos en tu cuenta y te llega un cargo no reconocido de 40,000 pesos. ¿Te va a volver pobre? No. Es lo que está pasando. Hay 6 billones de pesos en las cuentas individuales y quieren quitar 40. Y quieren quitar 40, ponerlo en un fondo, ¿no? No es que la van a quitar, van a sacar 40. ¿Ok? No va a cambiar la posibilidad de que la gente siga pensionando por esa diferencia, no es ni el 1%. Pero tú, si ocurriera eso, dices, mejor me cambio de banco y me llevo mi dinero a otro lado, ¿no? Porque ya me quitaron 40,000 pesos y no me los quieren aclarar, no me lo quieren reconocer, pues me voy a otro lado. O ya no le meto dinero a ese banco. Es lo claro, mismo, o sea, ya no le voy a meter dinero a un sistema que es funcional. ¿Por qué es funcional? Porque ahí está el dinero. Es claro, transparente, cada peso tiene nombre. El problema, repito, es que la gente hoy no tiene confianza de esto y es lo que queremos evitar, pero ya se ocasionó. Entonces, por un lado, los que somos especialistas en nuestra parte privada y ayudamos por medio de aseguradoras, operadoras de fondos a crear proyectos de implementación de ahorro para el retiro, pues qué padre, porque nos da la oportunidad, mira, ya ves, te dije, la Afore no funciona, pero tampoco no se trata de eso, ¿no? Se trata de que todo vaya caminando. La buena gestoría y asesoría que nosotros brindamos tiene que estar relacionada a sacarle el mayor provecho a tu seguridad social, a tu ahorro para el retiro que tienes ahí por tus años de trabajo, que es una prestación laboral y a tu patrón aporta, y a que tú también hagas lo tuyo, porque tú eres responsable. No hay nadie más responsable de tu retiro que tú mismo. sí, ¿Vale? justo. Me gustó eso, cómo cierras en esta participación. Y déjenme complementar entonces con estos datos. Me gustó mucho el tema de los 40,000 pesos con los 6 millones de pesos que estabas poniendo. Te lo voy a poner en contexto. Los 40,000 millones de pesos solo le van a funcionar al Fondo para el Bienestar 8 años. Y aquí regreso a lo que tú estás diciendo. Los 40,000 millones de pesos solamente representan el 0,65%
del total de dinero que tienen las Afores de los trabajadores. Solamente el 0.65. Atinabas muy bien este punto de decir que era menos del 1%, es exactamente el 0.65% de los recursos. ¿Y qué quiere decir? Que estos 40,000 millones de pesos solo nos van a durar entonces hasta el 2032. ¿Qué vamos a hacer entonces para cuando llegue el 2050, en donde la tasa, por supuesto, de personas con más edad va a aumentar considerablemente y el fondo se irá reduciendo? La pregunta, Miriam, entonces, ¿qué rayos le hace falta, además de incertidumbre, a este fideicomiso, ¿no? A este fondo de pensiones del bienestar para que pueda ser sostenible en el paso del tiempo? Porque esto es una bomba de tiempo que no le va a pertenecer a esta administración, le va a tocar resolverla a las siguientes generaciones, nuestros hijos, nuestros próximos licenciados, nuestros próximos diputados, nuestros próximos senadores, y así como vemos el asunto en este país, pues yo lo veo bastante complicado. Miriam, te escucho. Es que realmente ese fondo no soluciona, porque justamente lo que no se hace es incrementar la aportación, ya lo decía Rolando. El trabajador tiene que hacerse responsable de su propio retiro, pero siempre he opinado que hacer una reforma en donde se aumente la aportación del trabajador, que para los trabajadores del IMSS solamente es el 15% de su salario, estamos hablando que por cada 100 pesos que el trabajador gana solamente manda 1 peso con 15 centavos a la Afore, pues claro que no es suficiente para su retiro. ¿Qué hicieron con la última reforma del 2020? Incrementarle la aportación y la carga al patrón nada más. Y sí es una aportación considerable, y sí beneficia a los trabajadores pues de menos ingreso. Pero ¿qué hace? Pues que hace que el trabajo informal ahorita es bastante en México, o sea, ya la estabilidad laboral también de las nuevas generaciones no es tanta, ya no buscan de hecho estabilidad laboral, ya buscan trabajar como freelance. Entonces, ¿cómo se va a generar ese fondo para que garantice a las personas? Con una propuesta que para nada representa votos, aumentarle la aportación a ese fondo de retiro de manera obligatoria al trabajador. Al trabajador, claro, Al al trabajador. trabajador. ¿Pero qué es? Es una propuesta que para nada genera votos, No, porque es las una personas propuesta, siempre quieren que les dé, les dé, les dé. ¿Cómo lo obtienes? justo, No sabes. Entonces, claro que ahorita, y es por el tema justamente de elecciones, que es que se está apresurando esa propuesta, que la ponen en mesa, pero no es la primera iniciativa que se presenta en el tema de quitarle la administración de los recursos a, pues a la FORE. Ya ha habido diputados que han presentado esa propuesta, esa iniciativa antes, y ha habido muchos, o sea, ¿por qué? Porque representa un monto bastante importante, pero creo que los que conocemos del tema de administración o manejamos un poco el tema de las finanzas, sabemos que para nada el gobierno es un buen administrador de recursos. O sea, claro, no es un buen administrador de recursos, o sea, si lo claro, dejamos a ellos, pues realmente justo lo van a meter en proyectos que no sabemos si van a funcionar y sí. al final la problemática sigue siendo la misma. ¿Cómo garantizar que a edad 60, que cuando ya tengamos realmente, ya no estemos en nuestra etapa productiva, tengamos un ingreso? Ya Sí, estamos viendo si de por sí los sistemas se cambiaron, el del IMSS en el 97, porque ya el instituto ya no era capaz ya no es rentable, de hecho no es rentable los que son ley 73, aunque paguemos modalidad 40, aunque hayan incrementado las aportaciones, para el IMSS no sigue siendo rentable. Por eso es cada que vez digo, es le más beneficia, complicado cumplir sí, justamente con los pensionados de ley 73, ¿no, Miriam? le beneficia que hayan aumentado las aportaciones, claro, porque sostiene las pensiones que ya está pagando, pero Claro, ¿qué va a pasar con los que vienen pues los que venimos, que somos generación Afore? O sea, cómo va a ser nuestra pensión si nosotros no nos involucramos en esta planeación? claro, En el ISSSTE fue lo mismo. ¿Y por qué no funciona esta parte? Y también fue algo que dices, o sea, los diputados realmente no saben, y no saben porque ellos cotizan y muchos de ellos tienen cuenta individual claro. y no tienen ni idea de cómo funciona. Y porque yo asesoré a un senador que ni siquiera sabía que tenía cuenta individual. O sea, ellos solitos le están quitando su recurso.
conozco un senador que actualmente tiene más de 70 años, que cotizó 4 años para el Senado de la República y que ni siquiera sabía que Que tenía tenía esa lana. acceso a ese recurso. Claro. Déjame. Entonces, por eso es que digo, o sea, no hace falta, ya alguna vez digo, necesito meterme ahí a la Comisión de Seguridad Social. Ya te veremos como senadora o como diputada No, no, no. en un O sea, futuro, como Miriam. asesora quizá, como senadora o diputada, no. Ok. Oye, a ver, miren, déjame complementar lo que estaba diciendo Miriam para cerrar esta ronda de preguntas. Fíjense, tan es verdad lo que Miriam y Rolando nos están comentando justamente en este podcast, que les voy a dar estos datos. Sin reforma, la tasa de reemplazo era más o menos del 36%, es decir, 5,263 personas se hubieran pensionado en estos años con una tasa tasa de recuperación, le llamamos, ¿verdad? Tasa de reemplazo. De reemplazo, perdóname, tasa de reemplazo del 49%, ¿ok? Más o menos, son prox. Con la reforma del 2020, que se está aumentando la aportación de los empresarios gradualmente, en los próximos años, 72,623 personas o trabajadores se van a poder eh, pensionar con una tasa de reemplazo del 72%. Sí aumenta considerablemente con esta reforma, aproximadamente. Esto lo saqué de acuerdo a un estudio que hizo una consultora y que se me hizo bastante interesante, ¿no? Y después lo escuché en una analista ya de números de las pensiones. ¿Por qué nadie pegó de gritos? Ah, pues porque las aportaciones la están haciendo los Patrones. patrones, ¿no? Ah, pues porque mi patrón me tiene que seguir consintiendo, ¿no? Ah, pues porque es la obligación de mi patrón que yo me jubile, porque esa es la mentalidad de los mexicanos, Rolando, Miriam. Mi patrón me tiene que dar las mejores condiciones para que yo me pueda jubilar. Si mi papá lo hizo con la ley 73, ¿por qué yo no lo puedo tener? Es lo que los mexicanos hoy, y eso es lo grave del asunto, no estamos entendiendo, Rolando. Es lo que Vacaciones de 16 días y aguinaldo de 30 y Exacto. Y no saben, y se los digo de verdad, porque yo afortunadamente tengo la suerte, o no sé cómo llamarle en este país, de haber tenido una capacitación muy buena para poder ser emprendedor en este país. Pero créeme que hoy sufro más como emprendedor que cuando yo era un trabajador de quincena, porque hoy me tengo que preocupar justamente por salarios, por seguridad social, por ponerles una buena cantidad de aguinaldo a fin de año, ¿no? Por lo menos una buena cenita. O sea, cosas que el trabajador no ve y que realmente el empresario de verdad no duerme con tal de pagar y de cumplir con estas prestaciones. Es también una bomba de tiempo este punto. Regreso al tema de las pensiones. Entonces, a ver, nos queda claro que faltan reglas no claras, clarísimas, transparentes para el financiamiento de este Fondo del Bienestar, ¿no? Nos queda claro también que debemos de saber cómo se va a reclamar ese dinero una vez que esté en el Fondo del Bienestar, ¿no? En el Fondo de Pensiones. ¿Cuál va a ser el proceso? Y aquí va mi pregunta, Rolando. Y Miriam, si podemos complementar, ¿cuál va a ser el proceso para que ese dinero regrese o las reglas para que ese dinero regrese del Fondo del Bienestar a la cuenta del trabajador y el trabajador pueda entonces empezar a hacer uso de ese recurso? Si ustedes se enfrentan justamente a estos problemas, Miriam lo ha confesado hace ratito, ¿no? Que hay grandes lagunas en la ley. Si no tenemos estas reglas, Rolando, ¿qué va a pasar entonces con este fondo de pensiones del bienestar? Te escucho. pues justamente lo que mencionabas hace rato, ¿no? Va a ser un fondo que va a estar jineteando el dinero con poca transparencia, no vamos a saber realmente si se está utilizando realmente para pagar pensiones o no. Eh, Hoy lo vemos, justamente lo menciona Miriam, cuando una persona fallece y la viuda
por tener un acta de nacimiento incorrecta, un acta de matrimonio mal redactada o de antaño. Estamos hablando de mucha gente que hoy tiene 70 años, obviamente, y que se casó en el ranchito allá y le pusieron mal los datos y ya no existe el notario, ni siquiera guardaron el libro, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, no pueden reclamar esos recursos, que decíamos, en promedio son 20,000 pesos, ¿no? Y, oye, tú llegas con un abogado y le dices, quiero que me ayude a recuperar el fondo. El abogado, sí, con ganas, vamos a ver, ve el fondo y, oiga, tiene 20,000 pesos. Pues no va a ser como abogado, ¿no? Ni O lo sea, que le voy a no, cobrar, no me dejarás señora. mentir, o sea, mírame, es una estupenda persona, una profesional, y hay ayuda a las personas, pero pues tiene que comer 3 veces al día, ¿sí? Entonces, ese es el punto, ¿no? Realmente no sabemos qué va a pasar. Digo, a diferencia que en Afore ahí está el dinero, sí, de todas formas ahí está, llega un estado de cuenta y dice cuánto tienes, ¿no? O sea, en qué se invierte, lo puedes ver en la información de la CONSAR, ahí viene todo el desglose de qué se invierte cada peso, ¿no? Pero, pues sí, suena muy complejo y mira, al rato van a decir, no, ya no va a ser el Banco de México, al rato va a ser el Banco del Bienestar. Ah, pues ya lo tienes más a la mano, ¿no? O sea, al rato ya existió el tema de, ay, fue un error, ¿no? No, no son las cuentas inactivas, son las cuentas activas. Y, o sea, perdón, ¿no? Como dice Britney Spears, oops, I did it again, ¿no? O sea, realmente dices tú, oye, ¿de verdad creen que no hay gente preparada para ver todo esto con Sí, antelación? O sí, sea, claro. los senadores, diputados, bueno, los diputados tienen asistentes, tienen gente que está y a Asesores y veces les pagan una la nota, mi les querido pagan Raúl. una la nota como para que, ay, se me olvidó ponerle inactiva, ¿no? O sea, de verdad, o sea, con la pena, pero digo, yo no me chupo el No me dedo, chupo ¿no? el O dedo, sea, claro. entonces, pero repito, eso es lo que grandes especialistas, o sea, hablan, ¿no? O sea, espérame, no me estés queriendo ver la cara, ¿no? O sea, Claro. está bien, decía Miriam, algunos no están de acuerdo, eso sí, ¿no? No, no, no crees el fondo del bienestar, mejor mejora, debería haber un esquema universal de seguridad social, ¿no? O sea, un instituto de seguridad social, de pensiones, que realmente ponga reglas para todos, ¿no? Que si estás trabajando en un municipio y luego te vas a una universidad y luego te vas a Claro. Pemex y luego te vas, o trabajas entonces al mismo tiempo, tengas y juntes todo eso para que sea a favor, ¿no? Que realmente se tienen que hacer, como dicen, situaciones de cambio estructural importante, ¿no? En algunos países ya han subido la edad de retiro y no estoy diciendo que lo Pero hagan. eso no genera votos, Rolando. ¿Qué estás Claro, es lo que diciendo? decía ahorita Miriam también, Exactamente, ¿no? eso no genera Al votos. rato vamos a tener el problema que tuvo Francia hace O sea, tú algunos quieres ver el meses. Zócalo lleno durante 15 días porque le están elevando la tasa de retiro, bueno, la edad de retiro, y quieres ver todo un problema que está generando eso, pero la gente no quiere entender, la gente a lo que está Ni acostumbrada subirle es eso. ese porcentaje que ya dijo Miriam, ¿no? O sea, complementando eso, ¿no? Realmente lo que un trabajador de su bolsa ahorra realmente son 4 días de 365. O sea, es insostenible, ¿no? No estamos viendo que viene una bomba, decía un gran especialista al que admiro mucho, es un tsunami, ¿no? De pensiones, o sea, se viene una ola grande que nos va a tragar. Hoy lo vemos ya, o sea, ya desde el 2021 que la gente se empezó a pensionar con el nuevo esquema de Sí, seguridad social, que es Ley 97, cuando modificaron, bien lo dijiste, en el 2020, empezó en el 2021, y gente que tenía 750 semanas vio la puerta abierta y dijo, ahí se nos vemos, fue, ¿no? claro, Vámonos. venga Pero la lana. 3,500 pesos de pensión, ¿no? ¿Sí? Ahorita veía una nota hace poco también, un estudio donde decía de las ofertas que tiene el Seguro Social, porque cuando llegas a cumplir los requisitos para pensionarte por ley 97, tienes derecho o a una renta vitalicia o a un retiro programado, y si ninguna te alcanza, te vas por la pensión garantizada, artículo 170 de la ley del Seguro Social. Hoy más del 90% no alcanza con el dinero ahorrado para elegir. Te vas por esta puerta y ni modo. Entonces, Claro. realmente es un No, tema de 90 educación, es como que muy optimista. Yo creo que ¿sí? está más, creo que ha de estar como el 2 o el 3%. Uf, Sí, no, creo que era el 98, 97, 98% de la gente que está yendo con pensiones de la pensión garantizada, ¿no?
Y entonces, repito, la cambio estructural es cambiar totalmente, incluso hasta, no te digo que la mentalidad, pero sí la base que ayude a que las personas decidan y tomen acción a tiempo. Hoy hablaba con una persona que tiene 60 años y cuando platicamos que él empezó a cotizar en el 2000, pues obviamente ya tenía 30 años. Le digo, oiga, si usted hubiera tenido una cercanía con un asesor, o un acercamiento, perdón, un asesor, como en mi caso, y le hubiera explicado que tenía que ahorrar para su retiro, lo hubiera hecho. Dice, no, 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 no. No, pues tenía a mis hijos chiquitos, tenía que hacer otras cosas. No, no lo pensé. Bueno, Claro, ya llegó, ya no puede planear, ya es ejecutar no, lo ya. que le toque. Sí, Justo voy a este punto. Vamos a empezar a cerrar esta pequeña mesa de análisis que hemos hecho, que creo que ha salido bastante interesante, mucha carnita. Y cierro el tema preguntándoles directamente. Miriam, ¿funciona o no funciona este fondo de pensiones? ¿Sí o no? ¿Y tú qué propondrías, además este aumento en la edad de retiro y, por supuesto, el aumento a los trabajadores de aportación? ¿Habrá más herramientas que podamos tener? Es la pregunta para los dos, para mejorar nuestro sistema de ahorro para el retiro. Miriam, Yo creo que sí, sí hay. El fondo de pensiones no es la solución para nada, porque sigue siendo un programa social que no aportaría. Entonces hay que buscar de dónde financiar, es decir, cómo generar y cómo implementar o crecer la producción o el desarrollo en México. Yo creo que tendría que ir por ahí, para que entonces y eso no se da con el aumento a las cuotas a los patrones, porque al contrario, perjudica a los pequeños y medianos empresarios, que son la mayoría en el país. Y no promueve justamente esta generación de empleo, esta mejora de condiciones para nuestros colaboradores, etcétera. Entonces, considero que el fondo de pensiones no es la solución para atacar esta problemática importante como es el ahorro para el retiro. Que también considero, una, que no es un error pequeño el no poner la palabra inactiva en las cuentas de los trabajadores ISSSTE, porque la gran mayoría de las cuentas inactivas justo son de trabajadores ISSSTE. Y te lo comento, yo creo que para mí es mejorar el proceso, que hay ahorita una gran problemática con los trabajadores ISSSTE porque no pueden disponer sus ahorros. No porque ellos no quieran disponerlo, no porque no sepan que no existe, simplemente porque la misma autoridad marcó sus cuentas y no se pueden desbloquear. Y estoy hablando de los trabajadores ISSSTE bajo el régimen décimo transitorio, que en algún momento cotizaron al IMSS y que su cuenta individual cuando no existía la cuenta individual en ISSSTE, y que eran trabajadores IMSS, su Afore está en un Afore diferente a pensión ISSSTE. ¿Qué pasa ahorita? Que los recursos del SAR ISSSTE 92, la misma reglamentación dice que tienen que ser administrados por pensión ISSSTE, pero en 2018 Procesar marcó las cuentas de esos trabajadores para que ya no se pudieran cambiar, y los que tienen 2 administradoras no pueden ni reclamar los recursos del IMSS, ni reclamar los recursos del ISSSTE. Y por más que hemos insistido desde hace muchos años, desde las gerencias de Afore, del que desmarquen estas cuentas para que se pueda hacer el proceso de unificación, ¿cuál es la respuesta que se dicen en las unidades de atención de pensión ISSSTE, en las oficinas de atención al público? Hay que esperar a que las desmarquen. Yo creo que hay problemáticas más importantes que atender para dar beneficio real a los trabajadores que crear un fondo con recurso que ya es de los trabajadores. O sea, ¿por qué no buscar alternativas ahora sí que, pues, de dónde obtener esos recursos que no sea del recurso ya existente, sino cómo generar más, cómo aumentar la producción, cómo aumentar esos salarios, cómo mejorar las condiciones de las empresas para que las empresas puedan mejorar esos salarios? No solamente es págale tanto, porque ya es una carga importante en materia en cuotas obrero-patronales para las empresas ya existentes. Y digo porque también ya tengo registro patronal, ¿no? Entonces, lo veo cuando se hacen el pago de cuotas. Entonces, yo sí considero que no fue un error así nada más ligero de, ay, perdón, me equivoqué, sino porque existe esta situación que no impide a muchas cuentas, claro. a muchos trabajadores acceder ya a esos recursos. Entonces, yo creo que tienen que mejorar estos procesos operativos para facilitar los trámites también, en la Afore, para facilitar esta comunicación. Seguir, me parece importante
que sigan implementando esta parte de la portabilidad y la compatibilidad entre sistemas de seguridad social, como ya lo es el ISSSTE con el IMSS, que permite ya sumar periodos, ya también la ley de los trabajadores del Estado de México, el ICEMIM, ya lo considera también en su reglamentación, pero y eso lo desconocen. Sí lo consideran en la reglamentación, pero operativamente todavía no hay esa comunicación entre el ICEMIM y el IMSS, por ejemplo, o el ISSSTE. Ahorita nada más el convenio o la parte operativa ya está bien implementada entre ISSSTE e IMSS, pero falta atender otro sector de la población. No somos ni la mitad de la población los que cotizan al IMSS y todavía son menos los que cotizan al ISSSTE. Entonces, ahora sí que nada más se enfocan en un sector porque es un sector que ya hay recursos acumulados. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, mi querida Miriam. Mi querido Rolando, te escucho. Definitivamente el fondo de pensiones del bienestar no es una solución, ¿no? Y menos como pinta y se plantea su operatividad. Y la realidad es que también incluso como que nos vuelve flojos, ¿no? ¿Para qué me esfuerzo si de todas maneras ya tengo mis 16,000 pesos ganados, ¿no? Gente que piensa también que los va a tener porque es lo que dijo el presidente, y no es cierto, ¿no? Dependerá obviamente de las condiciones de ley, del artículo. Se habló obviamente de la pensión del 100% de tasa de reemplazo, lo cual, repito, está topado a 16,000 pesos, y el que gana 40, pues va a estar menos del 50%, ¿no? Entonces, falta muchos cambios que debería de ocurrir a la brevedad, aún con esas, digamos que, propuestas, perdón, o iniciativas poco populares, porque van a ser poco populares, pero estamos en una situación bien compleja. Yo les digo que el tema de las pensiones es como el agua. Yo estoy en Monterrey y como recordarán, yo sé que no es exclusivo en Monterrey, pero hace 2 años, pues tuvimos una crisis del agua complicada. O sea, había colonias que tenían que esperar al camión para llenar sus cubetas o sus tambos, así como cuando en COVID se vaciaron los Costco de rollos de papel, acá las ferreterías no se dan abasto para los garrafones, ¿cómo se llama? Los tinacos. Y es donde les digo, o sea, fíjate la crisis cómo existe, ¿no? Y viene una crisis que es igual de complicada. La del agua es fundamental, pues es un líquido vital, pero el dinero es también vital, ¿no? Para mantener nuestro estilo de vida. Y la realidad es que, aunque somos un país relativamente joven en proporción, creo que tenemos una promedio de vida todavía de 30 años, o sea, a pasos agigantados estamos envejeciendo. O sea, para el 2050, que todavía esperemos estar vivos, estar aquí y echarnos una plática como la que estamos echando ahorita, pero la realidad es que cada vez hay menos población joven. Entonces, no estamos viendo esa problemática, ¿no? Ya pasó en Chile con los temas de las AFP, o sea, y la gente no está contenta y empieza el gobierno a endeudarse. Entonces, la verdad es que son temas que yo creo otra vez que también el gobierno debe dejar de estar creando flojos zánganos y empiece a llevar la batuta de realmente crear gente productiva. Somos un país que trabaja más y produce menos, o sea, de acuerdo a ciertos estándares. Pues es lo mismo, tenemos que crear una nueva cultura de gente pensante emocionalmente, financieramente, porque pues nos vamos a mantener y somos en conjunto. Vamos a ser viejitos y el Seguro Social, que es la principal institución de seguridad social en la parte médica también, pues va a estar abarrotada. O sea, ya lo está y cada vez somos más. Entonces yo quiero una operación de corazón, pero hay como 200 personas adelante. Ayer hablaba con una persona que le hicieron cita con el especialista, el cardiólogo, hasta septiembre. Entonces, son temas que hoy deberían de estar Historias de atendiendo, terror. pero pues se van más con la finta de esos proyectos que van a traer la panacea, ¿no? Yo no he ido al AIFA y les digo, está bonito, pero está vacío. No conozco el Claro, Tren Maya, no conozco, no he viajado todavía por Mexicana, que también había videos incluso de paseantes o viajeros que iba uno solo en el avión. O sea, dígame si eso es productivo, ¿me explico? O sea, entonces no están atendiendo realmente el problema porque dura 6 años y se van y lo que quiero es que llegue el exacto. otro para que nada más que me cubra la espalda, pero listo, ¿no? Tiene que cambiar eso.
Ay, Me es un cuento gustaría, de nunca si acabar. digo, si todavía nada más rápido un último No, hombre, comentario. Miriam, por favor, el Eh, micrófono abierto para ti. este, pues, digo, aprovechando, se me olvidó mencionar las pensiones de ley 97, y es porque la siguiente semana sí me toca conocer un documento de oferta de un trabajador IMSS que se pensiona, dijo, le conviene la ley 73 en definitiva, pero por el monto que trae en Afore, que son más de 2 millones de pesos, y eso es porque fue un trabajador con buen salario durante toda su vida laboral, entonces nos van a presentar el documento de oferta con una aseguradora. Entonces, él sí tiene acceso a elegir en una renta vitalicia o un retiro programado, y eso hablábamos de los mínimos Ujú. entre esa población de ley 97 que somos. Entonces, ¿qué yo sí diría que es algo que sí pueden legislar? Modificar la forma en cómo se calculan las rentas vitalicias. ¿Por qué? Porque una pensión de 8,000 pesos mensuales para un contrato de renta vitalicia te está pidiendo casi 1,800,000 pesos. Y si hacemos cuentas, 8,000 pesos, a lo mejor sí, más lo que haga la inflación, estamos hablando de 96,000 pesos anuales, multiplicados por 20 años que llega a vivir la persona, y eso es en el supuesto, porque la realidad es que no es así. O sea, ya estamos hablando de esos casi 1,900,000 pesos. Entonces, realmente también aquí son tres aseguradoras las que pagan pensión nada más. Y entonces, justo, tienen ellos 20 años para duplicar, triplicar o cuadruplicar esos 2 millones que les estoy dejando, ese 1,800,000, y solamente me están entregando menos de la mitad de ese recurso. Entonces, yo creo que sí es un área de oportunidad, y que los legisladores tendrían que voltear a ver cómo mejorar el cálculo para esas rentas vitalicias, y que entonces sí podamos acceder más mexicanos a esa opción a través de ahorro voluntario, aportaciones, porque ahorita, pues, alcanzar 1,800,000 de ahorro para el retiro y que solamente me den 8,000 o 7,000 pesos mensuales, pues la realidad es que yo se lo dije a un trabajador apenas: saquemos el dinero, quédate con tus 750 semanas, ese 1,300,000, y porque es ley 97, tú que y es un emprendedor también que además maneja productos de crédito y todo, ese dinero tú lo puedes hacer crecer más. ¿Por qué? Porque si tienes el conocimiento, si tienes la experiencia en el sector financiero, y tú puedes ese dinero generar más. No, con 750 semanas conservas el servicio médico, que es importante también, y armamos esa estrategia. Pero Claro. vamos, si mejoramos esa propuesta de rentas vitalicias, a lo mejor sí valdría la pena contratar con 1,300,000 una renta vitalicia, pero ya tendría acceso. Hoy personas Claro. con 1,600,000 no tienen acceso a una renta vitalicia, solamente tienen acceso a los 9,000 pesos de la pensión garantizada. Entonces, yo creo que ahí sí habría, eso sí sería como que cosas que sí podrían solucionar o mejorar un poquito el tema financiero y económico para, pues para las personas. Yo diría un muchito, Miriam. Pues Déjate ya sí, del poquito, ¿no? sí, Oigan, pues, híjole, nos hace falta tiempo y vida tiempo. para seguir hablando de este tema. La verdad es que es impresionante. Me gustaría cerrar nada más con con un consejito de un minuto y una pregunta muy concreta. ¿La gente debe de seguir aportando a su Afore o no debe de seguir aportando a su Afore? Porque es una pregunta que nos están haciendo constantemente en las redes sociales y en todos los lugares en donde nos conocen y nos platican a todos los que saben que nos dedicamos un poquito a esto de los consejos. Rolando. Sí, debe seguir ahorrando en Afore, o en CETES, o en un plan personal de retiro. O sea, debe de crear un proyecto que yo le digo, si lo construyes con 3 columnas, es más sencillo que se sostenga firme, ¿no? Entonces, tengo mi Afore, tengo mi plan, de inversiones, llámese CETES o incluso renta variable, y tengo mi plan personal de retiro. Y los 3, así como la silla donde ahorita estoy sentado, tiene 3 patas, es más fácil que me sostenga a que una solamente sea una y se rompa o se doble, ¿no? Entonces, sí es importante que sigan haciendo ese esfuerzo. Ha llegado pandemia, cuando vino pandemia, perdón, hubo gente que redujo sus ingresos y así le hizo, ¿no? O sea, entonces tenemos que aprender a vivir con un poquito menos. Y ese poquito menos que se recomienda sea el 10% para los jóvenes, claro, para los que ya no somos tan jóvenes ya es un poco más, pero que sea puesto a trabajar. Si hacemos eso de cuenta propia, estoy seguro que el resultado va a ser magnífico. Sí, necesitamos empezar a ver eso más allá de
los sueldos no alcanzan, es que eres un privilegiado. No, yo conozco gente que gana el mínimo, literal, 7,000 pesos mensuales y ahorra 100 pesos a la semana. Entonces, en una semana ya tienes 5,000 pesos, que es prácticamente un mes de su sueldo. Entonces, Claro, podemos hacer varias cosas, pero requerimos esa constancia, disciplina. disciplina. Así es. Yo Miriam, soy de la idea de que la perdón. gente tiene que tomar partido y que tiene que hacer lo propio. No dejemos que los gobiernos decidan cuánto me va a tocar a mí. Necesito hacerlo yo, por el bien de mío propio, obviamente, y por el bien de mi familia. Me gusta. Me encantan esas palabras, mi querido Rolando. Miriam, Y la respuesta es sí. Yo soy, me encanta diversificar también. Yo ahorro en la Afore. Yo ahorro en mi Afore, yo ahorro en CETES y también tengo mi plan personal de retiro. Son cosas diferentes, no son lo mismo. Es importante también saber que, porque la Afore y conocer cómo funcionan las aportaciones voluntarias. Si tú no puedes ahorrar y comprometerte en el largo plazo con un plan personal de retiro, la Afore es el instrumento ideal. ¿Por qué? Porque no son aportaciones obligatorias, porque tú puedes ahorrar desde 50 pesos. Hay manera de, o sea, la Afore la verdad es que es un buen instrumento. Yo siempre lucho con esa parte, o sea, no es PPR o Afore, o sea, ambos son complementarios para armar una estrategia. ¿Qué debe haber? Una asesoría previa. Eso sí es importante para que entonces armemos una estrategia personalizada para cada persona y entonces empiecen a mejorar su situación financiera. Entonces, una asesoría en finanzas personales, que conozcan plenamente cómo funciona el sistema de ahorro para el retiro, cómo funcionan los seguros dentro de tus finanzas, cómo existen otros instrumentos de ahorro. Entonces, yo creo que es importante, sí, la Afore sí ha funcionado, ha generado buenos rendimientos durante todos sus años de operación, mucho más de las aportaciones que ha recibido. Entonces, como todo negocio, claro que tiene ganancias a través de las comisiones. Pues si no, ¿cómo funcionaría y cómo pagaría a todos los empleados que forman parte y que no se paga del dinero administrado, sino de las comisiones que cobran las administradoras para hacer funcionar? Entonces, todos deben de ahorrar, y tanto trabajadores ley 97 como trabajadores ley 73, porque más del 67% de las pensiones que paga el IMSS no pasan de los 5,000 pesos mensuales. Y solamente el 3% de las pensiones pagadas por el IMSS supera los 40,000. A veces tanta desinformación creyendo que con ser ley 73 basta para tener un buen retiro, una pensión de 30, 40, 50, hasta 80,000 pesos ofrecen en redes sociales y te dicen, eres ley 73, 80,000 pesos. No, o sea, hay una estrategia de por medio para alcanzar esos ay, resultados qué y para complicado. alcanzar esos resultados necesitas dinero. Entonces, ahórrale ahora que puedes. Los trabajadores más jóvenes de ley 73, 43, 45 años, los que empezaron justamente a los 16 o 17, que tuvieron esa necesidad a lo mejor de trabajar a esas edades, aprovechen eso y aprovechen el tiempo para poder ahorrar y seguir generando y entonces sí lograr, porque a ellos les va a costar modalidad 40 al mes, cuando lleguen esa fecha, más de 15,000 o casi 20,000 pesos al mes. Y si no tienen ese recurso ahorrado, se van a ir con las pensiones garantizadas. Entonces, Wow. ahorrar, sí. Uf, tendría, este cuaderno está lleno de preguntas, pero yo lo que ya no tengo es tiempo. Mi querida Miriam, mi Exactamente. querido Rolando, de Viene verdad, la segunda Bueno, temporada. la no, segunda, tenemos que hacer una segunda porque mira, hay que hablar del fondo de vivienda, de la renta vitalicia, de la ley 73, de todo esto que escuchamos, pero la verdad es que no entendemos, ¿no? Y la gente sigue sin entender la importancia de conocer los conceptos y de conocer las ventajas y desventajas de todo esto que al final del día es un sistema, ¿no? Que te va a ayudar a retirarte con calidad o sin calidad de vida, dependiendo qué tanto te preocupes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo me quiero despedir agradeciéndoles el tiempo y de verdad aplaudiendo su labor, porque gente como usted como ustedes son los que necesitamos en este país para que nos ayuden, ¿no? A seguir generando confianza, ¿no? Ya déjate en los sistemas, en uno mismo para poder decir, sí puedo lograr un buen retiro, sí puedo lograr con disciplina financiera, ¿no? Conociendo la ley, una asesoría. una buena asesoría, ¿no? Sí puedo y sí es posible hacerlo en este país que tristemente se lo está llevando algo y no es precisamente algo bueno. Entonces,
De verdad, muchísimas gracias, Rolando, Miriam. Yo creo que sí vamos a tener que hacer una segunda, si ustedes, si su agenda lo permiten, una segunda sesión, porque al final hay muchos temas que de verdad se tienen que desmenuzar, deshebrar de esto, pero creo que este primer acercamiento ya les quedó claro a muchas personas qué es este fondo de pensiones del bienestar, cómo podemos ir haciéndole, y lo más importante, no deje, de verdad, no deje de preocuparse por su retiro. Y si quiere saber más, pues deje de estar preguntándole a la comadre o al compadre si se va a salir o no se va a salir, si va a retirar o no va a retirar su Afore, o si los de Morena, los del PAN, los del PRI o los del PRD le van a robar su dinero. Preocúpese primero por usted y después vemos qué están haciendo en el Congreso, y créame que a este país le va a ir mucho mejor. Eso sí, exija y por favor salga a votar en las próximas elecciones. Cuídense mucho. Gracias por escucharnos en este podcast. Ya lo sabe, aquí en Finanzas Personales a la Carta seguimos siendo el plato fuerte de la educación financiera. Nos escuchamos en la próxima con más temas que a usted y a mí nos interesan y queremos entender. Gracias.